Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder estar con ustedes. Hoy me acompaña el representante de los gremios en el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación, COPEME, el profesor Humberto Montero. Profesor, bienvenido a Cruce de Ideas. Sí, gracias por darme la oportunidad. Buenas noches a los televidentes en este precioso programa Cruce de Ideas, en la cual vamos a presentar e informar a la ciudadanía el informe de gestión del Compromiso Nacional por la Educación, el Consejo Permanente Multisectorial, COPEME, en su primer informe de gestión semestral del año 2021. El profesor Iguailiguiña Hetman es el coordinador general del COPEME, en la cual representa el sector gremial, y el profesor Humberto Montero, mi persona, como principal. En el Consejo Permanente Multisectorial, nosotros queremos manifestar el importante trabajo que está haciendo los sectores representativos en el COPEME. El COPEME nace el 1 de noviembre del 2018 con la ley 59. Tuvimos que ir paso a paso, de manera gradual y progresiva, para que esto fuese ley. El sector magisterial decía de que no podíamos permitir que se diera un diálogo más y que no se le, lo que se hacía en un documento escrito no se ejecutara en la práctica. Aquí hay sectores comprometidos. Muchos querían entrar en el Consejo Permanente, en la mesa del diálogo del Compromiso Nacional por la Educación. Pero usted sabe que estamos representados, la mayoría, dentro del Consejo Permanente, que están los gremios magisteriales, están las confederaciones padres de familia representados, están los estudiantes, importantes, los estudiantes están representados, está el Consejo de los Trabajadores, de los sindicatos, está Senacic, está también el CONEC, la empresa privada, están las universidades del Consejo de Rectores, está también el MEDUCA, que es un actor más dentro del Consejo Permanente, y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que también tiene su representatividad, donde tiene derecho a voz. Este trabajo del informe es importantísimo. ¿Por qué, licenciado? Porque tenemos un objetivo primordial. El objetivo del COPEME es hacer cumplir la meta mayor. La meta mayor. ¿Y cuál es la meta mayor? Que Panamá cuente con un sistema educativo con calidad, con equidad, porque es un derecho fundamental. Un derecho ¿Se está logrando este objetivo, profesor? De manera gradual y progresiva. Excelente pregunta. Mire, cuando se da el Compromiso Nacional, habían 5 mesas temáticas: calidad, equidad, gestión, inversión y formación docente. Esto, cumpliendo las 241 líneas de acción y 37 políticas públicas, porque el problema aquí es que la educación no se ha trabajado mirando para atrás en políticas públicas, políticas de Estado, que pueden lograr este importante paso de que la calidad mejore en nuestro país. Ante la crisis de la pandemia, el COPEME desde el 2020 ha estado en sesión permanente, licenciado, en sesión permanente hasta la actualidad en el 2021. Usted dio una pregunta importante, se está ejecutando. Fíjese, nosotros presentamos importantes protocolos que el MEDUCA, como es que el COPEME es ente de asesor y acompañamiento del Ministerio de Educación, porque el ente rector de la educación es el MEDUCA. Nosotros recomendamos, hacemos recomendaciones para que esos programas y proyectos que el MEDUCA quiere establecer lleguen a nuestros estudiantes, lleguen a nuestros docentes, lleguen a las comunidades educativas. Uno de los protocolos importantes fue la atención educativa, importante. Otro de los protocolos que nosotros hicimos fue el protocolo de plataformas. Pero usted me preguntará, pero si hicieron eso, el MEDUCA lo está ejecutando. Ahí vamos. Nosotros tenemos que darle un seguimiento a las recomendaciones que hicimos como Consejo Permanente. Porque si no es así, nosotros vamos a hacerle ese llamado muy respetuosamente a la autoridad del Ministerio de Educación, que nosotros no estamos sentados aquí para que
el Meduca no cumpla con las recomendaciones que nosotros estamos como Consejo Permanente, Claro. que es uno de nuestros objetivos. Profesor, Dígame. voy a mantenerme en esta línea, pero obviamente tratando de ser lo más respetuoso y lo más claro posible, ¿no? ¿Qué se está haciendo realmente desde COPEME tomando en cuenta todo este tema de la pandemia? Porque ustedes han señalado en esta conferencia de prensa que dieron de manera virtual el pasado lunes que el COPEME, y así lo está titulando también Estrella de Panamá, el COPEME advierte sobre la necesidad de garantizar el derecho a la educación ante la crisis sanitaria por la COVID-19. El martes, luego de esta conferencia de prensa, pues se nos sorprende a toda la población cuando se señala por un ministro de Estado, específicamente el ministro de Salud, que si se seguía con un plan de vacunación como el que se está llevando al momento, podría en el 2022 desarrollarse lo que son los carnavales. Y la población está exigiéndole al ministro de Salud y a las autoridades de gobierno que también se tome en cuenta el tema de las escuelas y las universidades, que forman un eje fundamental para el desarrollo del país. Ustedes desde COPEME, ¿cómo reaccionan ante lo que ha señalado el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre? Bueno, en los aportes que ha hecho COPEME, con referente a la pregunta que usted me hace, nosotros también presentamos y recomendamos por escrito el protocolo de la implementación de las plataformas tecnológicas, porque sabemos que no hay esa conectividad de nuestros estudiantes en lugares de difícil acceso, en las comarcas, que el alto nivel de estudiantes que no se pudieron conectar. Está el protocolo de bioseguridad y red de retención y reinserción de aquellos estudiantes que en el 2020 no pudieron entrar al sistema educativo y que nosotros hemos mantenido esa comunicación con el Ministerio de Educación para que esos estudiantes retornen. Ese protocolo ya lo tienen las escuelas del protocolo de bioseguridad para que esos estudiantes puedan retornar a las clases. Otro de las propuestas que presentamos fue la propuesta de investigación censal, el estudio censal de cuántos estudiantes estaban trabajando en plataformas tecnológicas, y uno de los últimos, que creo que fue entregado el 2 de junio del 2021 a las autoridades del Ministerio de Educación, fue el tema de retorno seguro. El COPEME recomienda al licenciado, el Ministerio de Educación debe hacerlo de manera progresiva y de manera gradual. Claro. Nosotros no le estamos diciendo, con los protocolos y los documentos que le hemos entregado al Ministerio de Educación, cúmplase ya, porque usted tiene que ver las condiciones de los colegios, usted tiene que ver las condiciones de las universidades. Eso es lo que nosotros planteamos. El COPEME no te está diciendo a la ministra de Educación que por ese protocolo tú tienes que retornar a las clases ya. Por ese informe que entregamos, tú tienes que darle las condiciones óptimas a los colegios para ese retorno seguro que nosotros queremos. Es a eso que nosotros referimos. El COPEME ha hecho su trabajo, y cuando el Ministerio de Educación vemos que prácticamente mencionan otra cosa, nosotros hacemos las recomendaciones y le decimos a la autoridad del Ministerio de Educación: ojo, nosotros estamos vigilantes, nosotros estamos monitoreando, porque es nuestro objetivo trabajar en ese acompañamiento, y el Ministerio de Educación no puede deslindarse de ese cordón umbilical que tenemos entre COPEME y el Ministerio de Educación, porque trabajamos como un ente asesor. Y es más, ellos son parte del Consejo Permanente. Tienen 2 representantes ahí del Ministerio de Educación. Es por ello que nosotros estamos haciendo de que se cumpla de manera progresiva y gradual, como lo dice el plan operativo. Ya tenemos un sistema de monitoreo que se va a complementar en las 5 metas priorizadas. Voy allá. 1, primera meta priorizada, que es una política pública que nosotros logramos, el sistema integral de evaluación de los actores, licenciados, no solamente del docente, sino de los actores, de los estudiantes, de la comunidad educativa. Ya eso se está dando, para que usted sepa. Ahí está la prueba de evaluación que comenzó, de la prueba Crecer, la prueba Tercer, que no han sido satisfactorias, pero se está dando en esa primera meta. Profesor en la Montero. Segunda meta, sí. Dígame. Tal vez el COPEME está haciendo su trabajo, el MEDUCA está haciendo su trabajo, pero hay un sector de la población
que, No le escuchó. que está teniendo, obviamente, tal vez un mensaje totalmente distorsionado y totalmente diferente, y ya esto lo hemos hablado acá con usted en FETV y en el espacio informativo que tenemos aquí en FETV. Y es que tal vez los docentes se han convertido en cierta forma como esa piedrita en el zapato para el Ministerio de Educación, para este retorno gradual y progresivo a las clases. Me gustaría conocer su posición y que usted le pueda dejar claro a los televidentes cuál es la posición en cuanto al tema del retorno a clases. Ya sabemos que ustedes han pedido en reiteradas ocasiones que sea el MEDUCA quien certifique, o debo decir, el Ministerio de Salud, quien certifique los comités de bioseguridad dentro de las escuelas y no el MEDUCA. Pero, ¿qué otras cosas hacen falta para poder retornar realmente a clases a partir del próximo año? Porque ya básicamente este año, por lo que se ve, vamos a continuar, los chicos que están dando clases, obviamente, van a continuar de manera virtual. Bien, déjeme terminar las 5 metas, porque eso lo tiene que conocer el país del informe de gestión hecho en este primer semestre y que se tiene que cumplir 2019-2022. Usted me está preguntando para el próximo año, ahí está, 2019-2022. Estas metas deben de ir de manera progresiva y gradual, no es para ayer. Y yo le voy a dar la respuesta a lo que usted me acaba de preguntar. La segunda es la gestión, porque todo está centralizado en Meduca. Tenemos que descentralizarlo en las 16 regiones educativas. Todo está en Meduca desde hace muchos años. Concurso de nombramiento, todos los pagos de los docentes, eso no puede ser. Entonces, las 16 regiones que están a nivel de todo Panamá, ¿qué están haciendo entonces? ¿Qué están haciendo? Entonces, eso hay que descentralizarlo de manera eficaz. Eso se llama la gestión. El tercero es la formación y capacitación de los docentes. Es centrado en la cualificación en su estrategia, metodología, porque cuestionamos la formación de los educadores, porque el MEDUCA no nos ha dado la herramienta. Siempre hemos cuestionado las capacitaciones y es por ello que se hizo esta meta número 3, que es importante para nosotros los educadores. Y todo esto va de manera gradual y progresiva, porque nosotros, vuelvo y repito, vamos a estar vigilantes para que eso se ejecute. El cuarto es salud, higiene, salud ocupacional, no solamente para los docentes, para los estudiantes, para los administrativos. Eso fue una propuesta inclusive del sector magisterial y que COPEME tomó como una cuarta meta. Y la última meta, que es las trayectorias escolares, que es de preescolar a la media, y que el estudiante no salga a los 18 años, 19 años, porque yo he tenido estudiantes en primaria hasta con 12 años, 13 años, 14 años pasado de la edad. Entonces, todo esto, estas metas priorizadas van a estar monitoreadas porque ahora tenemos un sistema de monitoreo y evaluación que va a hacer que estas 5 metas se vayan cumpliendo de manera progresiva y gradual. Ahora usted me pregunta, uno de los protocolos que nosotros entregamos, una de las hojas de ruta que entregó COPEME, es el retorno seguro, la hoja de ruta. Pero los protocolos que le mencioné, no es que se va a cumplir para allá. Esto tiene que ser de manera progresiva. Nosotros no nos oponemos al retorno. Si ese retorno seguro, COPEME hizo la propuesta para que lo tomara en cuenta MEDUCA, no era para que entrara hoy, no, porque las condiciones son óptimas, porque si yo te entrego una hoja de ruta, tú tienes que cumplir para que eso se amarre con el decreto 435, que en su acápite 2 dice conformación de los comités COVID. Ese comité COVID debe hacer un informe de la Escuela de Bioseguridad y Retorno a Clase Seguro. Debe estar vacunados los docentes y los administrativos. Deben los padres de familia que llenen el documento de asistencia escolar, es voluntario, que nosotros no lo vemos correcto. Eso debe ser, la educación es obligatoria. Claro. Entonces, las condiciones deben ser óptimas. Cuando nosotros entregamos esa observación de ese protocolo de bioseguridad y la línea de hoja de ruta, es que ahí está todo inmerso, amarrado con el decreto 435, de que las escuelas que entren semipresencial o presencial tienen que ser validadas por el MINSA. Eso no puede obviarse, si lo dice el mismo protocolo de bioseguridad. Profesor, usted ha señalado que no se puede hacer de ya para allá. Y eso es algo obviamente claro y que entendible, ¿no? Que no se puede hacer de allá para allá. Pero estamos hablando que estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y más o menos en marzo debería estar iniciando el periodo escolar del año 2022. ¿Usted cree que, y me lo va a responder después de la pausa, usted cree que básicamente 7 meses no son necesarios para que el MEDUCA, los docentes, los padres de familia
y las autoridades encargadas en el tema educativo hablen el mismo lenguaje y se le pueda dar una garantía a los estudiantes y también a los profesores que están pasando penurias en estos momentos para que retornen a clases? Usted me lo va a responder después de la pausa, profesor Montero. Estamos hablando en estos momentos con el profesor Humberto Montero, miembro de COPEME, sobre el tema educativo. Es el segundo sábado consecutivo que hablábamos sobre este tema y ahora vamos a consultarle obviamente otras cosas al profesor Montero en materia de educación. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el profesor Humberto Montero, el otro representante de COPEME. Ha tenido un problema técnico que lamentablemente no nos va a poder acompañar. Profesor Montero, antes de la pausa le hice una consulta, ¿no? Y era el tema del tiempo. Son básicamente 7 meses que va a tener tanto los gremios docentes, el Ministerio de Educación, tal vez el Ministerio de Salud, si se compromete y se une a la voz que ustedes están solicitando y a ese tema de que sean ellos los que certifiquen los colegios, van a tener 7 meses a partir de ahora para poder tomar una decisión si realmente se reinician las clases o no a partir del 2022. ¿Qué va a pasar, profesor, en los próximos 7 meses? ¿Vamos a seguir hablando en chino, mandarín, inglés, francés, tanto los gremios, el Meduca, y nadie va a entender nada? Mire, ante la crisis educativa del COVID-19, que aún afecta al país y el mundo, como parte de los sectores de COPEME, queremos dejar claro algo. Hemos advertido que se debe garantizar el derecho a la educación. Claro. Pero cumpliendo con los protocolos que nosotros recomendamos. Y debe ser de manera progresiva y gradual. Usted me acaba de hablar, me acaba de preguntar de 7 meses. Nosotros hemos hecho el trabajo en el Consejo Permanente. Hemos entregado documentación que el Meduca, como ente rector de la educación, debió tomar y sentarse con los actores, como usted lo ha dicho. Claro. Con los actores, no solamente con COPEME, con Exacto. los actores del sector magisterial, de la Confederación de Padres de Familia. Mire, este es el documento que tenemos y esto vamos a trabajar de esta manera. Porque nosotros sentimos de que hemos entregado los documentos, las recomendaciones y le estamos dando seguimiento en cada reunión que tenemos. Le preguntamos inclusive a los sectores del Meduca que representan a la ministra de Educación por qué no se está cumpliendo con la entrega de los cuadernillos, con la entrega de los insumos, con las escuelas de infraestructura que tienen problemas, con el agua, con las herramientas tecnológicas. Todo eso lo hemos manifestado inclusive como Consejo Permanente. Cuando nosotros queríamos participar en ese llamado del MINSA, la ministra de Educación, nosotros hicimos que se suspendieron las clases antes del 31 de mayo que iban a entrar las 100 escuelas. Anteriormente, se suspendió también y nosotros manifestamos que se hiciera ese diálogo con los actores para que nosotros por lo menos recomendáramos, llegáramos a algo, porque la virtualidad, la pandemia primero no la pedimos nosotros, nadie. La virtualidad, nosotros decíamos qué quería Meduca para transmitirle a los muchachos con respecto a las clases virtuales. Entonces, crearon una plataforma, crearon Microsoft 365 y nosotros mismos, como sector magisterial, hemos quedado preocupados porque no sabemos la data oficial de un informe oficial de cuánto se han conectado, de cuánto, toda esa información puede ser válida para que la ciudadanía se enfoque. Nosotros siempre hemos dicho, estamos dispuestos, tenemos el compromiso, tenemos la voluntad, el sector magisterial inclusive, lo hemos hecho como sector representativo de COPEME, preocupado de que si nosotros hicimos una recomendación, queremos que se cumpla, queremos que se ejecute, porque no queremos un documento más, queremos que lo ejecuten, porque estos documentos pueden estar ahí en cualquier pupitre, y eso es lo que nosotros buscamos. Ahora bien, el Ministerio de Educación, mire, estamos prácticamente en la 8ª semana de clase, prácticamente, y terminando el segundo trimestre, faltan prácticamente un trimestre para finalizar. Entonces nosotros preocupados hemos visto también que hay escuelas que han iniciado de manera semipresencial, pero lo que me preguntamos como Consejo Permanente, esas escuelas fueron certificadas, fueron validadas, cumplieron con el protocolo de bioseguridad, porque nosotros
dimos esas recomendaciones para que los colegios lo cumplieran y lo ejecutaran en la práctica. Eso es lo que nosotros tenemos que estar dándole seguimiento. Mire, el Consejo Permanente profesor, hizo gira a 8 provincias, a 8 regionales. Eso fue importante porque vimos las necesidades que tienen los colegios y ahí que hicimos, licenciado, hicimos las recomendaciones de las necesidades que tiene el colegio tal. Profesor. Pero si el Meduca no lo ejecuta, nosotros tenemos que insistir para que eso se logre, porque ya se dijo que el próximo año vamos a entrar presencialmente, pero si tenemos algunas inconsistencias de no cumplir, inclusive con los protocolos y las propuestas que hemos entregado como Consejo Permanente, nosotros vamos a insistir para que eso se dé. Profesor, hace unos días atrás, en FTV Diario, sacamos una información sobre un recorrido precisamente que hizo el Ministerio de Educación en la comarca Nave Buglé, donde los propios docentes, donde los propios padres de familia y representantes de las comunidades en la comarca Nave Buglé solicitaban al Meduca se abrieran las puertas de estos centros educativos porque había una necesidad, o hay una necesidad, de que los docentes estén en las aulas de clases, en estas zonas que son bastante inaccesibles, debo decir, del país. Usted ha señalado que quién certifica esto, y es lo que ha señalado, pero hay una necesidad, profesor Montero, en estas zonas rurales del país. Mire, licenciado, nosotros aplaudimos el barrido que está haciendo el gobierno nacional. Eso es importante para poder que se abran aquellas etapas que faltan de prácticamente porque se señala que los docentes estamos autoculizando la economía. Eso no es así. Usted tiene que mirar otras cosas. La educación es importante, lo sabemos, pero nosotros tenemos que hacer las cosas responsablemente. Vimos la noticia en la comarca, pero ya se había dado algunos pasos que nosotros manejamos nuestra información. Nosotros somos respetuosos de nuestros compañeros docentes que han ido voluntariamente a que esa educación llegue a nuestros niños que verdaderamente lo necesitan. Claro. Porque yo he escuchado al gobierno hablar en los medios de comunicación en 2 periodos en la Asamblea de Diputados, al Ejecutivo decir, ya tenemos 400 escuelas con fibra óptica, con internet, ya vamos a instalar los tanques de metálico y de plástico y cosecha de agua, y yo no lo he visto. Yo no sé si los periodistas lo han visto ustedes, pero yo no lo he visto. Yo solamente lo he escuchado, pero en la realidad no lo he visto. Entonces, esas son las necesidades que nosotros le planteamos a la comunidad, al padre de familia, a los docentes, que hay una necesidad urgente, pero que las condiciones se den. Entonces, licenciado, ¿para qué creamos el decreto 435? ¿Para qué modificamos el decreto 25 por el 435? Que se tiene que cumplir una serie de condiciones. Nosotros no lo inventamos, fue el Meduca que presentó eso y no lo están cumpliendo. Aquí se está violentando la misma norma que ellos plantearon. Entonces, nosotros cuestionamos de que se está violentando lo que ellos nos mandataron. Entonces, el que es abogado conoce que ahí hay violaciones prácticamente porque no se está cumpliendo con eso. Al ir a la comarca, yo vi prácticamente a las autoridades con el letrero que decía Retorno Seguro, Escuela Segura, que tiene 3 imágenes. Eso es una certificación del Meduca, más no del MINSA. Ustedes se han reunido, profesor, ustedes se han reunido con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, con la viceministra en algún momento para hablar de las certificaciones, que no sea el Ministerio de Educación, sino el MINSA quien haga estas certificaciones, porque es que ya llegamos al punto en el que estamos como en el círculo vicioso de que tiene que ser el Ministerio de Salud, tiene que ser el Ministerio de Salud, pero no lo está haciendo el Ministerio de Salud, lo sigue haciendo el Meduca, profesor. ¿Ustedes se han reunido con el MINSA? Por eso mismo, no nos hemos reunido con el Ministerio de Salud en ningún momento. ¿Por qué no se han reunido? Ni como COPEME, creo yo que ni como COPEME, ni como sector magisterial. ¿Por qué no se han reunido, profesor? Nosotros lo hemos solicitado. Nosotros como sector magisterial lo hemos solicitado. Pero sí nos hemos reunido con la autoridad del Ministerio de Educación y le hemos tocado el punto de que si se hicieron recomendaciones del protocolo, se deben cumplir. Sí, profesor, profesor, voy al tema.
si ustedes necesitan algo de una institución del Estado, en este caso del ministro de Salud, ¿por qué no acercarse un grupo de docentes directamente al ministro de Salud a solicitar que sean el Ministerio de Salud quien certifique los colegios? Licenciado, lo hicimos antes del 31 de mayo cuando la ministra se reunió con el Ejecutivo. Se lo solicitamos inclusive los padres, las confederaciones de padres de familia, para que nos reuniéramos ese día. Sí, profesor, me acaba de decir, y es contradictorio lo que me ha señalado, profesor, y no lo estoy atacando, solamente quiero que la gente pueda tener los dos puntos claros. Usted me ha señalado hace segundos atrás que no se habían reunido con el MEDUCA, con el Ministerio de Salud, perdón. Ahora señala que sí se han reunido con los padres de familia y el Ministerio de Salud. Este es el punto en el que yo digo que estamos en un círculo vicioso, profesor. Licenciado. Dije claramente que si nos hemos reunido con el MINSA y con el MEDUCA, no nos hemos reunido con el MINSA y el MEDUCA. Nos hemos reunido el sector magisterial como gremio en la mesa bilateral. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuándo se van a reunir, profesor? Nosotros solicitamos reunirnos los gremios y la Confederación de Padres de Familia cuando se reunió la ministra con el Ejecutivo y no nos reunimos. Nunca nos hemos reunido con él. ¿Cuándo se van a reunir ustedes con el Ministerio de Salud o cuándo van a solicitar una reunión con el Ministerio de Salud? Se lo digo como ciudadano panameño. ¿Cuándo se van a reunir? Como ciudadano panameño, nosotros hemos insistido como sector magisterial. No sé, el ministro Sucre, por qué, si es a sabiendas de que nosotros hemos salido en los medios de comunicación manifestando que las escuelas deben de ser validadas y certificadas por el MINSA, es que lo estamos pidiendo, reúnase con nosotros porque la ministra de Educación, en la última reunión que tuvimos, licenciado, lo dijo claramente, escuelas tienen que estar certificadas y validadas por el MINSA para poder que esos chicos retornen a clase y su docente. Entonces, sí, ahí sí yo hallo las cosas contradictorias. Exacto. Ahí sí yo la hallo contradictoria porque si la ministra de Educación, que es el ente rector, lo dice, y entonces no se está cumpliendo. Por eso le dije, 1079 escuelas están trabajando de manera semipresencial. Si tienen las condiciones, licenciado, que se haga el trabajo, que se den las clases semipresencial. Pero si no la tienen, nosotros creemos que aquí no se está haciendo caso omiso, inclusive de las recomendaciones que ha hecho el Consejo Permanente, porque nosotros, vuelvo e insisto, vamos a estar de que eso se cumpla. El Consejo Permanente tiene un objetivo primordial, que se cumpla lo que se recomendó como ente rector de la ministra de Educación, como ente rector de la educación. Nosotros, como acompañamiento, como ente asesor, de que vamos a estar ahí insistiendo de que se cumplan con los protocolos que entregamos. Profesor, antes de finalizar, porque ya me queda un minuto básicamente, esta semana un medio digital entrevistó a la ex ministra de Educación, Lucy Molinar. En estas declaraciones, la ex ministra Lucy Molinar señalaba que ella le había cortado las alas a los gremios magisteriales. ¿Cómo reacciona usted como docente y como dirigente magisterial ante estas reacciones que diera la ex ministra de Educación, Lucy Molinar? Rápidamente. Nosotros creemos que el sector magisterial ha hecho un buen trabajo. Nosotros no estamos para obstaculizar la labor de ningún gobierno, de ninguna ministra o ministro. No lo estamos. Nosotros estamos para presentar propuesta y contrapropuesta y no se nos ha escuchado. Creo que cuando uno critica, uno tiene que criticar con argumentación. Cuando yo critico es porque tengo los argumentos. Entonces yo no puedo salir a la palestra a decir cosas sin fundamento. Así que el sector magisterial siempre ha sido beligerante en este país y nosotros siempre hemos estado abiertos a las preguntas que nos hagan en temas educativos, porque el sector magisterial, mire, le voy a decir algo. Sí, se me está acabando el tiempo, profesor. Los docentes somos objetivos, no somos subjetivos. ¿Por qué somos objetivos? Porque vivimos la situación que vive en la escuela dentro y fuera. Vivimos la situación que viven las regionales dentro y fuera. Y yo puedo ser un funcionario público que de repente estoy hablando una cosa que lo viví hace 5 años, pero las cosas han cambiado en este momento. Se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo, profesor. Este es un tema... La educación es un derecho fundamental humano y nosotros, el Consejo Permanente, ha hecho un excelente trabajo y vamos a estar monitoreando que eso se cumpla por parte del Ministerio de Educación. Profesor, y este es un tema que podríamos tomar hasta 3 programas seguidos hablando de este tema. Y quiero aclarar algo también, porque seguramente el profesor Montero se hará la pregunta, ¿y por qué no se invita a alguien del Ministerio de Educación a este programa? Y los televidentes también. Anteriormente los hemos invitado
y no quieren, cuando se le dice que va a haber algún representante de los gremios magisteriales, hablar con nosotros. Quieren tener, obviamente, una exclusividad y acá no vamos a hacer relaciones públicas, obviamente. Yo no me rehúso a hablar de ese tema, sino que el tema es de COPEME, el informe de gestión. Y claro. Si usted me invita... Le voy a invitar, yo me voy a comprometer, voy a hacer todo lo posible, profesor, por obviamente tener un debate de altura y con mucho respeto, obviamente, con todos los actores que están involucrados en el sistema educativo, los docentes, los padres de familia y el Ministerio de Educación. En algún momento vamos a estar conversando sobre este tema. Usted, amigo televidente, puede sacar sus propias conclusiones sobre este tema. Un tema bastante extenso y que quiero aclarar, no tengo nada en contra del profesor Montero, creo que hemos tenido una comunicación muy buena y haciéndole las preguntas que ustedes que están en casa se harían, así que, profesor Montero, si en algún momento se sintió atacado, le ofrezco disculpas, pero no es un ataque para tratar de dejarlo mal usted, sino para poder aclararle a los televidentes las cosas y que ellos puedan sacar sus conclusiones y puedan entender las dos partes, tanto el del Meduca como el de los gremios docentes. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, esto ha sido Cruce de Ideas.